Buenos días a todos. Este es un video de trinchera y un nuevo video de trinchera, y quiero aprovechar para hacer un informe sobre la última reunión del año. Hoy es día 30 de diciembre del 2017 y mañana termina un año difícil, que es el primer año de trinchera. Comenzamos a principios de este año esta experiencia nueva en muchos sentidos, porque yo venía de un trabajo muy intenso de 20 años, de trabajar con el grupo de reflexión rural, y hice la experiencia de Chiapas y del zapatismo, y luego la experiencia también de tomar conciencia acerca de que una vez más cambiaban los gobiernos y las políticas de Estado permanecían, que es muy importante que quede el hecho de haber quedado muy transparente, sobre todo con la permanencia de Lino Barañao y todo el grupo y las políticas del CONICET, muy transparente la continuidad de las políticas del Estado más allá de las camisetas, ¿no? Siempre me acuerdo de ese debate entre Scioli y Mauricio Macri, que parecía arreglado para debatir las cuestiones accesorias y no lo importante. Porque lo importante coincidían totalmente, ¿no? Entonces, un primer año de trinchera, hicimos un balance en el Toro Bar, do Bar, donde le agradecimos a nuestra compañera Susana entonces su hospitalidad, y a todos los compañeros presentes, mucha gente joven, dispersas de diferentes experiencias relacionadas con el peronismo, el que nos hayan seguido a lo largo de este año. En esta reunión, entonces, hicimos reconstruimos el esfuerzo y el trabajo realizado en el sentido de ir marcando un itinerario político-ideológico de lo que nosotros interpretamos como peronismo y sobre todo como tergiversación del peronismo, en torno a un eje principal. Nuestro esfuerzo en torno a un eje principal, el de que los sectores medios progresistas coparon al peronismo y lo desclasaron profundamente desde los años 70 hasta ahora. O sea, desde la muerte de Rucci y desde la lucha contra la burocracia sindical en nombre del marxismo, hasta este presente ominoso en que la CGT no solamente no existe políticamente, sino que incluso llega a convocar un paro que no tiene ningún efecto. O sea, esto es la consecuencia de un proceso, y eso es lo que mostramos, un proceso complejo, un proceso largo, en el cual tiene mucho peso el protagonismo que intentó tener John William Cook y la Revolución Cubana, y el apoyo que la Revolución Cubana le diera a John William Cook. O sea, esta definición. Entonces, recuperamos algunos de estos hechos. Por ejemplo, la definición que Cook hiciera del hecho maldito. Y dijimos, hubo un error profundo. El hecho maldito del país burgués no era el peronismo, era Perón. O sea, el peronismo siempre fue fácil de transfigurar a través de partidos neoperonistas, como el que intentó Jauretche con otra gente allá por los finales de los años 50, tantas veces que al peronismo se le dio un carácter, una configuración aceptada por el sistema. El asistémico era Perón. Pero fueron los sectores medios los que no quisieron ver a Perón, porque en realidad eran los descendientes del mordisquito histórico que anatemizara Lise Polín, y que más allá de su marxismo juvenil
habían bebido en la mesa familiar el odio personal a Perón. Les costó mucho comprender que entonces esta situación. Les resultó fácil aceptar que el peronismo era el hecho maldito, porque esto implicaba poder modificar el rol de Perón, el rol histórico de Perón en relación al peronismo y en relación al proceso de la Revolución Nacional, a que los guiaba el haberse hecho marxistas, leninistas o desarrollistas o lo que fuere. La otra cuestión que señalamos fue aquella figura inventada por John William Cook de que el movimiento nacional era un gigante invertebrado y miope. Esto facilitó que enormes contingentes de los sectores medios consideraran natural y ético ponerse a la cabeza del pueblo. Coincidió esto con el espíritu de vanguardia, inclusive de vanguardismo iluminado, que le daba un rol protagónico a los intelectuales en la medida en que podían manejar los manuales de Martha Harnecker de los años 70 sobre marxismo-leninismo, se sentían expresión de la clase obrera industrial. ¿Qué mejor que ellos para hacerse cargo entonces de la conducción del movimiento obrero? Bueno, de allí a la muerte de Rucci, a la muerte de algunos otros dirigentes como Klosterman, o como el dirigente de la Fotia tucumana, al que mató el PRT, al máximo dirigente de la Fotia tucumana, había un paso, ¿no? Había un paso que se dio. Las consecuencias continúan y el proceso es el mismo, en definitiva. Los sectores medios vanguardizan toda la protesta popular. O sea, lo que tuvimos con el progresismo, que uno de los compañeros dijo que el progresismo era aquello que inventó Timerman, con el diario La Opinión, que alguna vez alguien preguntándole, bueno, ¿cuál es la línea de La Opinión? Y él dijo, es clara, somos izquierda en lo cultural, políticamente somos centristas y económicamente somos de derecha. Entonces, bueno, esto es el progresismo. Esto fue Néstor Kirchner, esto fue Cristina, esto es el progresismo. Son izquierda en el plano cultural. Entonces ahí son marxistas o neomarxistas, son gramscianos, ahí se apela a Laclau. Bueno, ahí hay un relato, En política son centristas, juegan con los consejos deliberantes, las ordenanzas son fundamentales, el Congreso de Diputados, el Congreso de Senadores, las elecciones, el partido. Ya no se habla de movimiento nacional, se habla de un partido. Ahí son ciudadanistas, ¿no? Ciudadanistas, con todo lo que implica de conducir a una masa amorfa de desempleados, desclasados, excluidos, a los que se atiende clientelarmente. Bueno, y económicamente son de derecha, por supuesto. Qué tema, ¿no? Y haber hecho esto en nombre del peronismo. Y además como continuación de los años 70 en que se nos prometía el socialismo nacional a través de las armas. Y se decía, después de tomar el poder, va a haber que ejecutar seguramente por lo menos a 500.000 de argentinos por reaccionarios. En fin, no sé qué habría pasado si habría tomado el poder realmente, porque de alguna manera lo tomaron a partir del 2003 y lo que hicieron fue lamentable, ¿no? Lamentable. Tenemos un 30% de pobreza, tenemos millones de pobres asistencializados y una masa que depende de los sectores de izquierda, pero a través de los merenderos y de los comedores populares. O sea, con planes que se traducen del inglés, planes que bajan del Banco Mundial y que son entonces la base fundamental del reclutamiento de militancia y de bases populares.
Bueno, hablamos de todo este itinerario que nosotros hemos ido marcando a través de Trinchera y que nos ha mostrado como un punto de referencia dentro del movimiento popular. Y después hablamos de la situación del país, que nosotros consideramos terrible. Terrible, no es fácil, no tenemos facilidad para hablarlo con muchos sectores. Se sigue con enormes dificultades para comprender el tema de la ruralidad y el tema de lo agrario. O sea, para nosotros, que la empresa bandera del modelo sojero, la empresa de Grovo Copatel se haya vendido, es una campana de alarma. Que se le haya devuelto al Ministerio de Agricultura a la sociedad rural argentina es una campana de alarma total. Que en el plano del comercio interior lo que más se venda en el campo de la agricultura, en el terreno de la agricultura, sean fertilizantes y micronutrientes, es otra campana de alarma total, porque nos está explicando, nos está advirtiendo el colapso de los suelos. Pero bueno, para muchos esto no tiene importancia, no comprenden de qué estamos hablando. Estamos hablando de que el ciclo de la soja terminó, que el ciclo de la soja transgénica se pinchó y que no sabemos para dónde vamos. Porque si bien el colapso de aquel modelo puede haber tenido mucho que ver con la derrota electoral de Cristina, no estamos seguros si acaso este gobierno tiene otros modelos por delante alternativos a la soja que no sean más de lo mismo o la deuda externa. Pensamos que la colosal deuda externa que está tomando este gobierno es el principal modelo, pero está permitiendo que los sojeros continúen tratando de mantener sus escasas ganancias actuales con uso cada vez más intenso de agrotóxicos y de fertilizantes, con el precio enorme en vidas que esto significa. Sabemos que hay pánico en zonas de La Pampa, sabemos que hay pánico en zonas de Entre Ríos, porque no hay una familia que no tenga uno o dos cancerosos con peligro de muerte entre sus filas. Los muertos están por todas partes, los enfermos están por todas partes, los niños discapacitados están por todas partes. Y es difícil apelar al Estado. El Estado hace oídos sordos. El Estado no crea modelos alternativos para el agro y el Estado está más preocupado del ajuste fiscal y de responder a los deudores entonces con algún tipo de concentración del Estado, de los trabajadores del Estado. Esto es evidente, ¿no? Sorprende ver la cantidad de gente que duerme en la calle y sorprende en las estadísticas ver la cantidad de gente que de la pobreza pasa a la indigencia. Conmueve, conmueve. Esto es terrible, pero bueno, es el gobierno que la gente eligió para salir del cristianismo. Lo eligieron por amor o por espanto, no sé, lo han elegido. Y va a haber que aguardar el desgaste y sobre todo construir una alternativa. Y esto fue lo que debatimos en esta reunión de Trinchera. ¿Cuándo y cómo construir una alternativa? Si tenemos en cuenta lo que está pasando en Grecia, que la deuda directamente se paga a un territorio. Están pagando la deuda con islas. Estamos en el camino entonces de lo que nosotros temíamos. En la Argentina la deuda también. La deuda es impagable. El único modo de pagarla es con territorio. Y lo que tenemos son las amenazas en la Patagonia de repoblamiento con chinos, con israelíes, con mapuches chilenos o territorios de la corona británica. Y este es el caso, y esto tiene que ver con el hundimiento del Ara San Juan, de lo cual ya no se habla. Extraordinariamente habría una orden de los servicios navales para que del tema no se hable más.
Y esto implica también el enorme poder de los servicios, porque ya el tema no se habla y solamente lo levantan los malvineros, los veteranos de Malvinas y algún sector lúcido que está intentando instalar el tema de las Malvinas, de la base de la OTAN y de las implicancias nefastas que tuvo el acuerdo de paz que en su momento, en el año 92, firmara Menem y Cavallo, y que algún día tendríamos que revisar y negar abiertamente. Entonces, ¿cuáles son las tareas que nos dimos? En ese panorama terrible, porque vamos a un 2020 de tonos catastróficos, con seguridad, tenemos que prepararnos, y la única manera de prepararnos es como minoría, formando cuadros. No hay un trabajo de mayorías aquí. Nos han convencido de que somos partido para que olvidemos que somos movimiento. Entonces hay que reconstruir al pueblo puntualmente en pequeñas tareas y hay que formar cuadros. Los cuadros dispersos del kirchnerismo que nos llegan tienen una enorme confusión y no tienen una formación ética ninguna, porque vienen del progresismo y vienen de la manipulación extrema que Néstor, Cristina, Foster, Horacio González y Feynman hicieron de la juventud. Es un espanto, pero es lo único que hay. Son los jóvenes que hay, los mejores, los que rompen con la indiferencia y quieren hacer algo por este país. Bueno, con ellos vamos a hacer algo. Hay que formarlos. Tenemos que enfrentar las políticas de género que han ayudado a quebrar y a fragmentar esta sociedad para que dejemos de ser pueblo. No hay proyecto nacional, tenemos que reconstruir un proyecto nacional, tenemos que reconstruir el sentido de pueblo y levantar las banderas de patria con los que nos quieran acompañar. No va a ser fácil, no va a ser fácil, va a haber que aprender a hablar en público, en los trenes, en los subterráneos, en las facultades, con la fe que debemos reencontrar, con la mística que tenemos que construir, con las memorias que tenemos que repasar y reparar y volver a ser nuestras, con las luchas similares a las que se dieron en los años 42, 43. No tenemos otro camino. Es un camino difícil, pero por algo nos llamamos trinchera. Es una trinchera a la que no van a poder asaltar, que sea un punto de referencia, que tengan las banderas adecuadas para que muchos se nos reúnan. Y desde la trinchera avanzaremos cuanto podamos. Nos esperan tiempos difíciles. En principio, le estamos deseando a todos que terminen el año en familia, que terminen el año uniéndose a sus iguales, a sus vecinos, a sus compañeros, que en ese abrazo fraterno de fin de año depositen una gran carga emocional y política, porque es el momento y es el símbolo y el signo de cómo reconstruir al pueblo, desde el afecto, desde la fiesta. A los pueblos se los reconstruye desde la fiesta popular, desde la sidra, desde el asado entre amigos, desde el compartir el vino, desde cantar juntos. Y esto es lo que estamos haciendo. El 2018 va a ser un año de pelea, peleas de minorías, pero donde nuestras minorías tengan la fe y la certeza de estar en el buen camino y romper la indiferencia y quebrantar al progresismo y a sus resabios y a la debilidad que han dejado en nuestro pueblo para poder abrir un camino nuevo frente al gobierno de Macri, al gobierno de Cambiemos y al gobierno de la deuda, en definitiva, que es el gobierno de los números, de la macroeconomía, de la microeconomía, que no terminamos de entender porque ellos no entienden nuestro corazón. Se parte desde la cultura, desde las emociones y desde los sentimientos más profundos de patria, que son los que nosotros estamos revisando, revitalizando, recuperando. Es el camino que proponemos. Estamos en el Facebook y confío en que
a lo largo de estos meses de verano podamos estar, además del Facebook, en otros caminos, en otros medios también, para llegar a muchos corazones y conmoverlos. Tenemos que hacer patria y hacerla entre todos. No hay otro camino, entre todos. Gracias por estar con nosotros.